Continuamos en directo y ahora toca refrescar un poquito la memoria con nuestro compañero, con Carlos García, que ha llegado y me ha dicho, se mascó la tragedia. Carlos, por Dios, buenas tardes. Y mucho además. Oye, me has dejado, muy buenas tardes, Amparo. Me has dejado aquí, vamos, que no sé ni qué preguntarte. Sobre el recuerdo de algunos gravitaba un hecho ocurrido en 1910 que ya desató la alarma. Sí. Pues en el mismo tenor, como dicen ahora, iba este suceso que ocurrió el 5 de julio de 2001. 5 de julio de 2001. Veranito. Verano. Calor. Tampoco hace tanto del 2001, estaba más o menos ahí... Exactamente, sí. Pero... Hombre, que para refrescar la memoria está bien, que otras veces tiras más de archivo y ahí ya cuesta un poquito más, pero bueno, dentro del 2000, mira, todavía... Bueno, pues hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Se mascó la tragedia. Sí, en una estancia en la que se produjo un incendio. Ajá. En 1910 se produjo un incendio en las cubiertas de la mezquita, un incendio pequeño, pero que desató la alarma precisamente porque no disponía de pararrayos. La mezquita, que había sido declarada Monumento Nacional en 1882, pues en 1910 vino hasta un emisario del ministro Romanones, el ministro de la Gobernación en aquella época, para ver los daños que había ocasionado pues la caída de ese rayo, que ardieron maderas de las cubiertas. El importe de los gastos fue de 80 pesetas de la época. ¿80 pesetas? 80 pesetas de 1910 era un dineral. Hombre, imagino. Era un dineral. Imagino. Y salió en toda la prensa nacional como catástrofe evitable, catástrofe evitada, por ahí, según veía uno, los despachos de las gacetillas que iban llegando conforme se daba la noticia de que se había extinguido el incendio. Pues remontándonos al 2001, avanzando en el tiempo, al 5 de julio, empieza a salir humo. Empieza a salir humo muy visible desde la puerta del puente de una de las dependencias de la mezquita catedral. Se había producido un incendio en una de las salas de archivo por culpa de dos botes que habían dejado encima, botes de limpieza y demás, se habían dejado justo al lado de unos legajos y se produjo un incendio debido al intenso sol que estaba pegando en esa estancia en ese momento y en esos botes. Se perdieron 25 legajos, según el canónigo archivero no eran de especial relevancia, hombre, eran importantes, pero no eran de especial relevancia, no eran incunables ni eran unas pérdidas irreparables. Pero lo interesante fue la alarma que se produjo en la ciudadanía y en los turistas y también en la situación casi grouchiana para los medios de comunicación. Porque para poder informar tenían que entrar en la mezquita, pero para entrar en la mezquita tenían que sacar entrada, si no, no había manera. Nos lo va a contar estupendamente bien nuestro compañero José Luis Arranz, que allí estuvo. Sí, ahí estuvo José Luis Arranz. Allí estuvo y nos contó la crónica de pe a pa. Pues nada, lo llego yo a saber antes y lo invito también para que hubiese estado esta tarde aquí contigo. Pero bueno, como lo tenemos en noticias, si te parece, vemos esa noticia y refrescamos la memoria, aunque en este caso lo que había que refrescar era precisamente esa estancia, donde se produjo pues este incendio del que estamos hablando. Pudo ser una tragedia. Eran alrededor de la 1:20 del mediodía cuando saltó la alarma antiincendios del Archivo Histórico del Cabildo en el interior de la catedral. La mezquita estaba ardiendo. La sala afectada por el incendio es una habitación alargada de unos 50 metros cuadrados en dos alturas. En ella se archivan los documentos, legajos y libros, algunos incunables, de la catedral, la historia de la catedral. El fuego se ha originado en uno de los extremos y ha afectado a unos volúmenes colocados sobre una mesa que curiosamente no ha ardido y a los de las estanterías más próximas. Afortunadamente los bomberos han podido intervenir en tiempo récord y han dejado en graves pérdidas lo que pudo ser un desastre irreparable. Nada más conocerse la noticia del incendio, la preocupación, el temor se adueñó de todos. La alcaldesa suspendió el pleno que se estaba celebrando, un pleno muy conflictivo, por cierto, para trasladarse hasta la mezquita, hasta el interior de la mezquita. En eso tuvo más suerte que los periodistas. Una vez más, la seguridad del Cabildo Catedral volvió a impedir el paso de los informadores, hasta el punto de que tuvimos que adquirir una entrada para poder acceder al lugar del incendio, por supuesto, sin cámaras.
Una vez sofocado el fuego, todos más tranquilos, declaraciones de la primera autoridad de la ciudad, eso sí, fuera del patio de los Naranjos, que dentro está prohibido grabar. La sola idea de imaginar la mezquita en llamas ha sembrado el temor en la mayor parte de los cordobeses. Afortunadamente, solo ha sido un susto, con graves consecuencias, pero solo un susto. Ahí tenemos esas imágenes para refrescar la memoria, para recordar lo que ocurría. Carlos, una noticia que en su momento llamó la atención y que sigue llamando la atención cuando hemos visto cómo salía el fuego. Sí, más que todo porque era un humo muy concentrado en los primeros momentos, muy blanco, y la gente decía, claro, que está ardiendo la mezquita. Claro, que era lo que estaba ardiendo realmente. Eran las estancias más exteriores, que eran precisamente a la zona de la puerta del puente. Pero, hombre, alarma la hubo. Hombre, sin duda alguna. Y lo de sacar la entrada para poder acceder al recinto de la mezquita, pero que después no te dejaban entrar para grabar, pues es también una situación un poco estrambótica. Sí, anecdótica, sin duda alguna. Carlos, muchas gracias. ¿Adelanto para mañana? Luz. 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 Bueno, pues nada, aquí me deja a mí pensando, a ver mañana de qué vamos a hablar con Luz. Vamos a hablar de la luz, además de la luz próxima, pero del recuerdo. Pero del recuerdo, próxima, pero del recuerdo. Una mezcla ahí un poco rara, yo le voy a dar vueltas en la cabeza.